Muy buenas noches. Somos el grupo 36, conformado por 5 integrantes, en la cual vamos a explicar para comprender la relación de los valores jurídicos, especialmente el de la justicia, con el derecho natural, en la cual haremos la presentación de los conceptos de la naturaleza jurídica, evolución histórica, las diferencias con el derecho positivo, ejemplos y conclusiones. Como conceptos fundamentales, trataremos lo que es el derecho natural, lo que es la justicia, la ética y la moral. En tal circunstancia, para empezar, hablaremos lo que es el derecho natural. El derecho natural es el conjunto de reglas universales no escritas ni recogidas en ninguna norma basada en la naturaleza de la persona en que promulgan reglas fundamentales para la convivencia social o de la parte humana. Dentro de la justicia es una equidad y no una honradez, es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás, es decir, de todas las personas y de los seres humanos, y por ende de la sociedad. Lo que es la ética se trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Ética, pues, es la que estudia la moral, determina cómo deben actuar los miembros o una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento. Es así que se relaciona adecuadamente la moral dentro de la parte del ser humano, que se define, que es la que se preocupa y enmarca el peso ético de sus acciones. Se interroga sobre el buscar respuestas en sí mismo. Naturaleza jurídica del derecho natural. En esta vamos a tratar dos escuelas que se destacan en este tema. Los teólogos juristas españoles. Su obra fundamentalmente consistió en ampliar la idea del ius naturalista Santo Tomás de Aquino. Francisco Vittorio, quien vivió en el reinado de Carlos I, mantuvo el firme propósito de restaurar el imperio universal cristiano de la Edad Media. Defendió su tesis de que todos los habitantes del Nuevo Mundo estaban subordinados jurídicamente al imperio. Esto en referencia a estos habitantes. En la obra Lecciones, impartida en la Universidad de Salamanca en el año 1538 y 1539, con la libertad de espíritu a los opresores del sistema y del poder público, quedando constancia establecida de que los pueblos paganos son sujetos de derecho independiente, titulares de una pretensión legítima a la libertad y a la independencia, debiendo ser respetados aún, aunque no sean cristianos, aún por los pueblos cristianos. La escuela laica de derecho natural aparece en el siglo XVIII con la figura de Hugo Grosso, en su obra fundamental sobre el derecho de la guerra y de la paz, publicado a principios del siglo XVIII. Partiendo de la idea de que existe un derecho natural cuyo único fundamento es la razón independiente a todo tipo de religión o creencia. El derecho natural es inmutable, no puede ser cambiado por Dios mismo y existiría aunque Dios no existiese. La evolución de la historia. El concepto de derecho natural se originó por los griegos,
pero evolucionó y se formalizó con más importancia en el periodo de los estoicos, pues el estoicismo era el que determinaba que el derecho, los estoicos creían que los principios morales fundamentales que subyacen en todos los sistemas legales pueden ser alterados simplemente por la religión y la fe de cada persona. Listo, es lo que... En el siglo XX, pensadores como Jacques Maritain vieron en el derecho natural una necesaria oposición intelectual a las teorías totalitarias. Los orígenes del derecho natural residen en el pensamiento de los filósofos y los juristas del mundo antiguo. Estaban convencidos de que había reglas para el comportamiento humano, basados en normas objetivas y eternas. La relación de la justicia y el derecho natural. La axiología jurídica busca dar un fundamento al derecho desde el punto de vista de los valores en lo que sustenta. Valores como la justicia, el bien común, la seguridad jurídica, los derechos humanos. Podemos, para ir puntualizando cada uno de estos, podemos decir que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. El bien común se alcanza cuando todos los miembros de una sociedad gozan de la posibilidad de acceder a los medios que son necesarios para satisfacer sus necesidades y el desarrollo y perfeccionamiento de su personalidad. Cuando hablamos de seguridad jurídica, estamos hablando básicamente de que el Estado, con el monopolio de la coacción, tiene que actuar a través de normas jurídicas. Este ordenamiento jurídico tiene que crear una confianza en dicho ordenamiento. Sus principales elementos son generalidad, publicidad, claridad y retroactividad y plenitud. La filosofía de los derechos humanos se fundamenta en un espíritu social humanístico, jurídico-político, que alberga una estimativa axiológica. La justicia es el valor más importante para establecer normas. Los valores jurídicos tratan de materializar el cumplimiento de la justicia, dependiendo de la posición filosófica desde la cual se lo observe. Es decir, que para un positivista, quien cree que la justicia reside en la letra, en la ley, el valor de la justicia se cumplirá toda vez que la letra de la ley sea respetada. Mientras que para un justnaturalista, quien cree que está por encima del derecho escrito, existe el derecho natural, la justicia se alcanzará cuando este supuesto puntual se respeten aquellos valores superiores. Diferencias entre el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural se deriva de la esencia del hombre. Es un derecho tradicionalmente negado en todo el mundo moderno y contemporáneo. A diferencia del derecho positivo, que son normas escritas para la mejor convivencia del individuo en una sociedad. Cuando nos referimos al derecho positivo, este derecho es la equivalencia del ordenamiento jurídico de un Estado en general. El derecho natural es un conjunto de principios racionales, superiores, evidentes y universales. Lo encontramos en la Edad Media de las escuelas patrísticas y escolásticas. El derecho natural ha sido impugnado con verdadera pasión desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, a diferencia, el derecho positivo es el conjunto total de las normas de las leyes, códigos, decretos de carácter social. No significa la verdad de la justicia, ya que puede existir un derecho positivo inconstitucional con normas injustas. Entonces, de esta forma podemos entender que el derecho natural es tradicionalmente como un derecho superior al derecho positivo. También se dice que el derecho natural existe antes de que haya la primera ley, como la traición, el robo y la muerte.
También cuando hablamos del derecho positivo, podemos hablar de la ley y cómo definirla. Por ejemplo, podríamos definir como la norma expedida por una autoridad propia, en sentido ontológico de San Tomás. La ley es el ordenamiento de la razón humana para el bien común, para poder vivir en una sociedad con sanciones y reglamentos en esta misma para una buena convivencia entre todos los participantes. La justicia en el derecho a la salud como derecho natural es el caso específico o ejemplo que hemos elegido para ilustrar esta exposición. ¿Por qué elegir este derecho? Porque precisamente se nos ha planteado históricamente como un derecho humano, como un derecho al cual tenemos todos pues, acceso por el simple hecho de ser seres humanos, y al mismo tiempo ha sido un derecho que ha logrado también positivarse. La relación con la justicia se da tanto en cómo los actos de realizar la justicia, incluso por medio de los procesos de judicialización, han permitido el acceso a este derecho natural, pero además ha permitido su positivización. En tanto la salud es un derecho humano, se reconoce como inalienable. Y además, en tanto la visión de justicia de dar a cada uno lo que le corresponde, podríamos plantear la posibilidad de que en tanto tenemos calidad humana, somos seres humanos, nos corresponde el derecho a la vida y, por lo tanto, el derecho a la salud. Esto, pese a que, digamos, es una idea del derecho natural, suponemos que su goce debe estar no supeditado a una norma escrita puntualmente, sino que debe ser comprendido de forma amplia, también es respaldado por instrumentos internacionales, que podríamos decir que permiten la positivización del derecho natural, y que estos son lo suficientemente amplios como para poder ser interpretados en casos puntuales, en el que, por ejemplo, en la circunstancia en que un tipo de acceso o un tipo de atención en salud determinado, específico, no se encuentre positivado en una norma nacional, pero pueda ser interpretado desde la visión del iusnaturalismo. Por último, también entender que estos procesos de hacer justicia alrededor del derecho natural permiten también transformar el derecho positivo. En tanto lo van transformando, lo van ampliando. La revolución sobre el derecho positivo que hace el derecho natural por medio de los actos de judicialización, por ejemplo, de derechos como el derecho a la salud. Hablaríamos entonces de que la justicia, no solo como un valor principalmente, ¿no? Como un valor de considerar que a las personas hay que dar lo que les corresponde, entra también en los procesos de hacer justicia en los espacios jurídicos de una democracia. Y finalmente, hemos sacado las siguientes tres conclusiones. La primera, que el derecho natural ha sido el resultado, es el resultado de un proceso histórico, sociológico y sobre todo político. Que además hay que comprender que la justicia tiene un sentido, en tanto es un valor movilizador del derecho natural, que hace que siga avanzando y que se encuentren las personas como también una consideración humana. Y por último, que esta misma consideración de la justicia en el derecho natural ha logrado transformar el derecho positivo, y que hay una relación entre el derecho natural y el derecho positivo, en tanto este último se transforma y se adapta al primero. Muchas gracias, profesora, y buenas noches.